Bienvenido estudiante herreriano a una nueva clase de álgebra. En esta oportunidad analizaremos el tema factorización. La factorización se puede entender como el proceso inverso de la multiplicación y consiste en un proceso de transformación el cual nos entregarán un polinomio y nosotros tendremos que expresarlo como la multiplicación de factores primos. Antes de poder comenzar este tema, debemos entender algunos conceptos básicos. Por ejemplo, el factor o divisor es un concepto importante que me dice que es todo polinomio que divide en forma exacta a otro polinomio. O también el factor primo, que vamos a llamar así a aquel polinomio que no se puede descomponer entre otros factores, ¿no? Por lo general un factor primo es un factor lineal, pero también puede ser un factor cuadrático, un factor cúbico, aquel factor que ya no se pueda descomponer. Lo que nosotros vamos a hacer en este tema será poder trabajar los criterios de factorización. En este capítulo trabajaremos los criterios de factor común, de agrupación, de identidades notables y de aspa simple. Veamos un pequeño análisis, ¿no? En esta aplicación tenemos lo siguiente: x más 4 por x más 3, y si yo realizo el proceso de multiplicación obtendré x al cuadrado más 7x más 12. En el sentido contrario, obtendré de x al cuadrado más 7x más 12, x más 4 por x más 3. Este hecho es el proceso de factorización, ¿no? De acá puedo obtener que x más 3 y x más 4 son factores primos y que naturalmente esos factores, incluido la expresión original, serán factores o divisores del mismo polinomio, ¿no? Muy bien, analizaremos el tema de factor común o agrupación, ese criterio tan importante, ¿no? El criterio de factor común consiste en encontrar un factor que esté vinculado en todos los términos y naturalmente con su menor exponente. En el caso de agrupación es tratar de ordenarlo convenientemente para poder encontrar alguna relación entre los términos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo xa más yb más xc más ya más xb más yc. Entonces no hay ningún factor común como tal entre todos los términos. Lo que yo voy a hacer será ordenar, por un lado los que tengan x y por otro lado los que tengan el valor de y. Naturalmente lo que voy a hacer es agrupar ese término. Entonces yo les quitaré el factor x y me quedará x por a más b más c. En otro lado quitaré el factor y me quedará y por a más b más c. Naturalmente acabo de encontrar el factor común que estaba buscando. El factor común es a más b más c. Nuevamente, entonces agrupo ese factor a más b más c multiplicado por x más y en este aspecto básico. El criterio de las identidades notables consiste en aplicar todos los productos notables que ya he estudiado, que ya he aprendido en alguna de estas estructuras o polinomios, ¿no? Por ejemplo, acá tengo x más 1 al cuadrado menos y menos 2 al cuadrado. Naturalmente, debo observar que la relación más práctica que encuentro es con la diferencia de cuadrados. Entonces, aplicaré la diferencia de cuadrados, ¿no? En lugar de a será x más 1, en lugar de b será y menos 2. En este aspecto, ¿no? Primero los voy a sumar y luego los voy a restar, quedándome finalmente x más y menos 1 por x menos y más 3 en este aspecto práctico, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a analizar el aspecto del criterio del aspa. En el caso del aspa, se puede descomponer en tres aplicaciones básicas: aspa simple, aspa doble y aspa doble especial. En este capítulo estudiaremos el criterio de aspa simple, que consiste en factorizar trinomios o aquellas expresiones que se puedan comportar como la expresión que notamos acá, ¿no? Perfecto, tengo el siguiente polinomio: x menos 1 por x más 1 por x menos 2 por x menos 4 menos 102. Naturalmente, si yo multiplico cada uno de los factores voy a obtener un polinomio de grado 4, que es un polinomio bastante grande, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ordenar los factores de tal manera que al momento de multiplicar trate de encontrar alguna relación. Por ejemplo, voy a multiplicar x menos 1 por x menos 2 y x más 1 por x menos 4, ¿no? Voy a aplicar la identidad de Stevin y me quedará x al cuadrado menos 3x más 2 por x al cuadrado menos 3x menos 4, que lo multipliqué de esa forma para encontrar un factor conveniente. No puedo observar que el factor que se repite o en común es x al cuadrado menos 3x. Naturalmente lo que voy a hacer es un cambio de variable. En lugar de esos dos términos lo llamaré por la letra a, reduciendo mi expresión notablemente a más 2 por a menos 4 menos 102. Nuevamente puedo aplicar la identidad de Stevin y me quedará al cuadrado menos 2a menos 8. Pero si le agrego ese factor menos 112 será menos 120 en ese sentido, ¿no? Recién ahí puedo aplicar aspa simple, descomponiendo los factores a por a y menos 12 por 10, resultando en mi expresión como a menos 2 por a más 10. Pero hay que recordar, yo no comencé con la variable a, yo comencé con la variable x. Entonces reemplazo el valor que había dado al valor de a y me quedará x al cuadrado menos 3x menos 12 multiplicado por x al cuadrado menos 3x más 10, logrando finalmente mi factorización.
Antes de despedirme, te voy a recordar que tenemos una actividad para ti en la plataforma. No te olvides de descargarla y poner en práctica todos los criterios de factorización que has aprendido el día de hoy. Me despido hasta una próxima oportunidad. Éxitos.